me llamaron la atención y que quería dialogar con el doctor Enrique da Rosa, que es médico psiquiatra, y me parece que son interesantes ponerlos en perspectiva. Uno tiene que ver con lo que ocurrió con dos pilotos y la torre de control, insultos de por medio entre dos pilotos, una aerolínea y otro de un avión de carga, en pleno vuelo. Es decir, gente que se supone muy profesional, que se insultaron y eso quedó reflejado en la grabación. Lo otro tiene que ver con una agresión muy seria y muy violenta que ocurrió en la base Marambio, en nuestra Antártida. De nuevo, gente muy profesional, que está muy entrenada y que, bueno, termina en un episodio de mucha agresión, mucha violencia. Y si eso tenía algún patrón, digamos, de fondo, que es un poco lo que estamos viendo todo el tiempo en la calle, digamos, que hay una temperatura social que trasunta agresiones verbales, violencia, bueno, un clima muy denso, que incluso se da, pueden ser perfectamente hechos aislados estos, pero se da en gente muy entrenada justamente para no violentarse. Es decir, no hay nadie más entrenado para no violentarse que un piloto de avión O un militar. o un militar operando en la Antártida. No un militar cualquiera, sino operando en la Antártida, donde hay códigos muy estrictos justamente para que sea todo en un clima lo más convivible posible. Fíjense lo que había pasado. Gracias, Enrique, por atendernos como siempre, muy amable. Escuchemos un poquito lo de la torre de control, ya lo habíamos mostrado, pero lo repetimos 30 segundos. A ver. ¿Podría mantener punto 74 en su descenso? Si voy más rápido que el otro tránsito. Negativo, llega después que el otro tránsito y es un sanitario. Bueno, 74 necesita entonces. Afirma, es para mantener el espaciamiento en el descenso. Le agradezco, señor, y le pido disculpas por lo que le está sucediendo con el apurado de aerolínea. No es problema, es algo de todos los días. Bueno, así son estos pibitos. De todos los días, lo lento de todos los días también esperamos atrás de los lentos. Viene a decírmelo en la cara lo de pibito, Charlie Oscar. Mira, si sos el capitán sos un pelotudo y si sos el técnico en comando te cago a trompa. Ahí te espero, ahí en la esquina. No hay ningún problema, ahí voy al checkpoint. Sos un imbécil. Bueno, el otro episodio de la Antártida ya nos lo va a contar Fernando Morales, que es el presidente de la Liga Naval Argentina, que está conectado. Esperamos un segundito, Enrique, por favor, te pido. Fernando, ¿qué pasó en la Antártida entre dos suboficiales? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, sucintamente, el domingo por la noche, luego de que la dotación de la base Marambio terminara de ver el partido de fútbol de River, el suboficial encargado, el suboficial más antiguo de todos los suboficiales de la dotación de la base, les indicó que se fueran a dormir porque al día siguiente había que armar trabajo, así se llama en la jerga militar, armar trabajo muy temprano. Cosa que fue acatada por todos los oficiales dependientes de este suboficial mayor de la Fuerza Aérea, y a las 2 horas más o menos, cuando ya estaban todos durmiendo, un sargento primero del ejército, el agredido de la Fuerza Aérea, entró en su habitación con un martillo y le empezó a golpear en la cara. Le fue rápidamente contenido por otros suboficiales que escucharon los gritos. Bueno, el agredido, su oficial Echenique, su oficial mayor Echenique, terminó con 6 puntos de sutura, atendido de emergencia. Imagínate que en Antártida hay medios sanitarios, pero son restringidos. Y el agresor fue confinado a su habitación. En este momento se encuentra detenido en términos militares, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas no pueden privar de la libertad a nadie, pero está en una unidad militar en Río Gallegos a la espera de ser trasladado a Buenos Aires, y las actuaciones militares van a determinar seguramente la baja de la institución. O sea, este hombre pierde la carrera, el trabajo y el sueldo. No es solamente no es que lo pasan a retiro como estamos acostumbrados a ver con algún militar cuando hay algún problema. Y aparte tiene una actuación en la justicia federal. Vos sabés que desde 2010 no hay más justicia militar, o sea que los delitos, las fuerzas los pueden sancionar administrativamente, pero penalmente es la justicia general la que nos comprende a todos. Fernando, a mí me llamó la Sí. atención que se mencionaba como una de las causas de la violencia, aunque obviamente no hay ningún tipo de justificativo, pero el disparador de la agresión,
un entredicho respecto a diferencias salariales entre las distintas fuerzas. ¿Es así? Sí. Bueno, durante casi toda la Argentina tiene más de 100 años de presencia antártica. Normalmente las bases fueron divididas por fuerzas, ¿no? El ejército tenía algunas, la armada otras y la fuerza aérea otras. Desde hace unos cuantos años, 8 o 10 años, son conjuntas. Entonces, en cada base, ahí estamos viendo Marambio, en cada base tenés personal de las 3 Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea, hasta este momento, venía pagando un suplemento antártico por cambio de destino que es mayor a lo que cobran las otras fuerzas. Esto, hoy informó el Comando Antártico, que ya está regularizado, lo que pasa es que algunos lo han cobrado. Pero a partir de ahora ya van a ser todos iguales. Pero sea este el motivo, sea la ingesta de alcohol, que en la base naval, en las bases antárticas no está prohibido, pero sí restringido. Se toma alcohol los viernes cuando hay pizza, los sábados cuando hay pizza y los domingos cuando hay asado. Pero se les raciona una lata de cerveza por persona o una copa de vino. También es cierto que los habitantes de la Antártida reciben encomiendas privadas que nadie puede abrir. Esto es un relajamiento de la disciplina militar porque bien se podría abrir porque es una unidad militar, pero desde el Estado Mayor Conjunto desmienten ni que estuviera alcoholizado ni que fuera un problema de plata, pero sí que había una enemistad previa, lo cual también es grave, porque si hay una enemistad previa, vos confinás a 2 personas con enemistad previa Claro, y los claro. estás subiendo al ring. Entonces, yo te digo, para ir a la Antártida vos te tenés que presentar voluntario. Después tenés que pasar exámenes médicos, psicológicos, intelectuales y físicos, ¿no? De aptitud física. Y recién ahí te destinan a la Antártida. Y se supone que te preparan para estar como cuando estamos arriba del barco. Es decir, no cualquiera se soporta 40, 50, 60 días de navegación. Ahora, que esto pase en la Antártida no es como si pasara en una cancha de fútbol. Porque se supone que ahí las personas que están, ahí no hay público y no hay visitantes, son todos profesionales. Claro, claro, por eso. Sí, Bueno, sí, sí, por y supuesto. lo veo al doctor y obviamente voy a hacer un alto acá para que él se exprese. El equilibrio psíquico y emocional que tenés que tener es muy particular. Es decir, yo un día salí de mi casa el 3 de agosto y volví, perdón, el 3 de marzo y volví el 3 de agosto. Y estuve 2 días en puerto y después todo en el agua. Y el médico del barco, el médico, no lo soportó y hubo que desembarcarlo de emergencia. Porque no todos pueden soportar ese tipo de cosas, pero para eso hay una selección previa. Está claro, está claro. Enrique, no sé si se puede unir esto y de alguna manera hablar un poco de la temperatura social, pero me interesaba un poquito tu opinión, porque yo decía, bueno, estos son las personas más entrenadas y además, como contaba Fernando, digamos, ¿no? Obviamente puede haber hechos excepcionales, pero bueno, son personas que están entrenadas para convivir en ambientes donde justamente no tiene que haber agresión. Y la agresión la vemos... Buenas tardes. Qué interesante el enganche que se dio, porque cuando justamente acá nos comentaba de los viajes de largo, 40, 50 días, a mí me tocó reemplazar a un médico en alta mar que lo bajaron en un cuadro de depresión catatónica. Y bueno, ese fue mi ingreso en ese momento a una marea que duró, le llaman mareas en el ámbito pesquero, 75 días. Y claro, yo pensaba que el gran tema, muy interesante el enfoque que le estás dando, porque amén de la violencia social y demás, acá estamos hablando cuando la norma queda fracturada. En la Marina, yo me estoy refiriendo a mi adolescencia profesional. El gran tema era cuando uno se embarcaba en un buque factoría, inclusive de origen extranjero, había una serie de límites, de normas que hasta estaban escritas en la Marina, en las fuerzas militares, ni que hablar. Ahora, yo te llevo a algo que hemos vivido desde el inicio y creo que hasta en el mismo programa, Maxi, que fue ver cómo fuerzas de seguridad al inicio de la pandemia de golpe ya empezaban a perder el control de manejo de la gente, o ver en situaciones concretas de calle al día de hoy que un policía se agarra a trompadas sin ni siquiera técnica de combate, ya olvídate de la norma. Es decir, la palabra loco quiere decir, locus, viene del lugar. Cuando uno se corre de la norma, de ese lugar que tiene que ver con frenos inhibitorios, con respeto de la norma, con aceptación de frustraciones, en definitiva. Estar embarcado muchos días porque el buque tiene otro destino o tiene una avería, es también aceptar y no empezar a poder hacer esto. Cuando una persona supuestamente entrenada, un piloto, se está dando muchísimo en Estados Unidos. Yo buscaba información al respecto. En Estados Unidos están teniendo este problema con pilotos constantemente, con pasajeros que van y tratan de golpe un caso, creo que
que en Kansas, que tuvieron que bajar de golpe porque una persona dijo bajen ya y entró a las trompadas al cockpit de los pilotos. Todo eso tiene que ver con una sociedad que de alguna manera está respondiendo a una situación postraumática en la cual hubo una gran represión de emociones y estamos en una etapa que nosotros llamamos, estudiando la violencia, en el modo supervivencia. ¿Qué es el modo supervivencia? Es cuando ya estoy pensando solamente en gratificación, esas emociones controladas quedan desbocadas, solamente pienso desde mi perspectiva, porque solamente puedo empezar en esa gratificación retenida, descargarla de manera inmediata. Y claro, las dificultades frente a esto son que somos seres sociales y cuando la norma de lo social está abolida, es la famosa anomia. Lo psicológico se transforma en esto. Es muy interesante lo que vos contás, porque sabés que nosotros como economistas estamos tratando de explicar cómo es que están cayendo la venta de alimentos, pero por otro lado, no sé, hay algunos espectáculos o shows que están llenos, o locales de gastronomía, o hay un fin de semana largo, o 2 días de feriado, y bueno, ahí hay también boom de ventas, sobre todo en cierto sector socioeconómico, que le sobran algunos pesitos, es decir, que es un poco de lo que vos contás, ¿no? Que por ahí la gente no puede acceder con esos pesos a una casa, en menor medida a un auto, pero quiere la gratificación. Es la revancha del consumo. La revancha del consumo, y claro, perdón, por algo un premio Nobel de Economía de hace unos años, Kahneman, que digamos hablaba de pensar rápido y pensar lento, que en realidad la forma de hacer esto, en realidad tiene que ver con hasta modelos de consumo, modelos de concepción del mundo, en que lo psicológico y lo económico. Un hijo mío me comentaba el otro día que la Argentina parece ser uno de los países, si no el que más, tiene las compras para Qatar frente a otros países en cuanto a cantidad. La única forma de entenderlo es una sociedad en la cual no puede vivir algo que en filosofía se llama el placer postergado, es decir, la gratificación postergada, placer postergado, gratificación postergada. Vos estudiaste economía, pensaste, metiste en los medios y no dijiste el primer día quiero ya ser famoso, conocido o economista. Postergaste esa retribución. Ahora, cuando uno no puede postergar la retribución o la frustración, el otro me insulta, pero yo estoy manejando un avión, estoy piloteando un avión, no es mi lugar. Decidiré cuando pase a la vida civil si lo mato, me insulto, Pero acá lo que nos comentaban es interesante porque... Ahora, pero por eso la contracara de eso que estamos viendo, digamos que es la gratificación inmediata y demás, también es una sociedad con un nivel de violencia muy grande. Que se ve permanentemente en la tensión que hay en la calle. Y que lo tenés también en el área, bueno, de quizá la primera hoy, que es el área de lo forense. Los crímenes tienen un grado... Cuando nos comentabas recién que agarran a una persona a mazazos o a martillazos en la cabeza y demás, el otro, ¿por qué no hacemos nosotros actos violentos? Porque en realidad proyectamos en el otro empáticamente, normalmente, la posibilidad de que eso nos esté pasando a nosotros. Un martillazo en la cabeza te puede matar. Y esta persona no puede ni visualizar la posibilidad de su propio daño, que implica la pérdida de carrera, esto, o un homicidio que lo llevaría a tener una pena de cárcel. Cuando esto se pierde... Cuando eso se pierde, obviamente estamos en problemas. ¿Vos crees que entonces hay un hilo conductor más allá de estos hechos que obviamente son, por suerte, una ínfima minoría, son hechos que rompen una regla, pero crees que estamos ante una sociedad, porque esto también hay que trasladarlo después desde el punto de vista político? La Argentina es una sociedad que vive con 100% de inflación, que pasa del ciclo del derrumbe total a la reactivación y ahora vamos de nuevo para abajo en el tema de las ventas. Y hay una tensión social que se acumula, pero bueno, políticamente se viene de alguna manera canalizando en gana Alberto Fernández, a los 2 años le dan una paliza nunca vista. Se está hablando, bueno, el 80% está en contra del gobierno, está viendo a ver dónde pone el voto para cambiar, pero después hay que convivir diariamente, digamos, con una sociedad que está tan alterada, ¿no? Más allá del tema institucional, del tema democrático, de los votos el año que viene. ¿Es difícil también eso de manejar y hay que tener mucho cuidado? Sí, amén de eso, perdón, no estoy tomando la palabra, pero cuando no se iba a comentar, pero digamos, amén de eso es que la estrategia es mala, es técnicamente mala, porque cuando vos a una persona que está buscando la retribución, le alimentás la retribución como si fuese un tonel que se puede saciar,
en realidad estás generando un aprendizaje de comportamiento opuesto. Esa persona va a estar cada vez más violenta y en términos criminales, que esto se da, el homicida o el sujeto violento se va volviendo más violento cuando en algún momento no se instala la norma. No instalada la norma, evidentemente el sujeto sigue para adelante. Entonces, nosotros acá en este momento estamos en la sociedad argentina cada vez casi como diciendo, bueno, como todos la pasamos mal y todos sufrimos, tratemos de ir dando compensatoriamente algo. Que estamos viendo en el área forense, crímenes cada vez más violentos, mayores tasas de suicidio, de homicidios, de adicciones, que son una forma de autodestrucción. Y el fenómeno de la violencia se está dando en el mundo de manera muy preocupante. Sí, ¿Les puedo aportar un pequeño detalle? Sí, Fernando. Si me permitís, Guillermo. Mirá, también hay mucho que tiene que ver con cómo se ha degradado la formación y cómo se ha, la tradicional exigencia que había en muchos de estos institutos. Y te lo reseño con un ejemplo muy cortito. Yo cumplo años el 2 de abril. El 2 de abril de 1980 yo era cadete y pedí permiso para cambiar la guardia porque era mi cumpleaños. La respuesta fue 10 días de arresto. 2 años después, el 2 de abril de 1982, me tuve que ir a Malvinas y también era mi cumpleaños. Pero yo no podía decir que no me podía ir a una guerra por el cumpleaños. Era una formación rígida, tal vez no con muchos parámetros pedagógicos y que seguramente 40 años después hoy la pueden repudiar mucha gente. Ahora, todos salíamos sabiendo cuál era nuestro deber, cuál era nuestra autoridad y cuáles eran nuestros límites. Fundamental. Hoy en día, de la mano a todo un cambio generacional, se ha relajado mucho lo que es templar el espíritu de un hombre que va... Yo no sabía, doctor, su pasado marítimo, pero en buena hora que sí sea porque lo entiende, arriba de un buque pesquero o arriba de un destructor, si no hay disciplina, el futuro de esa dotación está condenado al fracaso. Creo que con eso más o menos redondeamos la idea. Sí, yo la verdad que más allá de los casos puntuales, lo que me interesaba es ver si estas muestras, digamos, insisto, en un sector profesional que debe estar entrenado para no reaccionar, no eran la punta de un iceberg de una situación mucho más preocupante a nivel social, donde obviamente la gente no está entrenada para manejarse en una cabina de avión. El Ministerio de Defensa toma nota de esto y hay mucha preocupación. De hecho, cuando nosotros nos subimos a un avión, debe ser el momento donde nos manejamos más civilizadamente, porque sabemos que todos tenemos que cooperar para justamente no hacer ninguna... Y además es mucho más estricto. Ahí en el avión, yo, la otra vez que anduve en un avión, se estaban peleando ahora y dije, muchachos, si ustedes siguen peleando, perdemos todos, porque a ustedes los van a bajar inmediatamente del avión. Era en la cola para subirnos un avión, un transbordo hacia acá, 2 argentinos. Insólito, una pelea entre un muchacho que estaba agrediendo a una chica con el novio al lado, una cosa ridícula, por el lugar en la fila. Miren que nos bajan a todos, no son ustedes, los van a bajar y los van a llevar presos, es decir, es mucho más riguroso todo el comportamiento dentro de un avión que en la sociedad misma. Ahora, Maxi, si prima el que yo en ese momento no me banque, es decir, no pueda sostener la molestia, la angustia, la cólera que genera ese episodio, y eventualmente, así sea, más que reprimirla, postergarla, sublimarla, transformarla en otra cosa. Si no lo puedo hacer porque he aprendido que todo tiene que ser en retribución inmediata. Vos decías, ¿es la punta de un iceberg? Sí, hace unos años que estamos estudiando esto, se llama pirámide de Galtung, en que la violencia emergente está sostenida por la violencia cultural y la estructural. ¿Qué significa esto? Lo que Fernando nos cuenta en cualquiera de las fuerzas. A mí me pasó trabajar en diferentes cuestiones y estoy pensando cuando era la de Antártida, que un tío mío en su momento hizo cuando la fragata Sarmiento iba a la Antártida hace 1000 años, las temporadas eran de 2 años. Y él contaba las características, evidentemente eran todavía mucho más duras. ¿Pero por qué? Porque el sistema lo protege al individuo limitándolo. El sistema era mucho más crudo en una época en que directamente no había sostén médico o suficiente. Entonces el sujeto tenía que aprender a no podía estar herido. Es decir, vuelvo a la idea de que si no estructuramos un reaprendizaje desde lo cultural, por eso es eso que emerge, que tiene que ver con la norma en una fuerza, que tiene que ver con el entrenamiento, que tiene que ver con las diferentes, el paradigma de fuerza de seguridad, el paradigma de médico. Yo voy a dar una conferencia en unos días a un hospital sobre la violencia que está teniendo el personal de salud hacia y desde. Y esto lo vemos en educación, en salud, en justicia,
Lo vemos en todas las partes. Lo que pasa es que todavía tenemos alguna esperanza y decimos, no, pero las fuerzas de seguridad o las Fuerzas Armadas pueden no hacerlo. Sí. Y esto nos indica que estamos en peligro. La seguimos en otro momento. Esa es la violencia que sufren. Vos decís Asia porque es cierto que algunos médicos se manejan de manera autoritaria con el paciente y demás. Pero la violencia que sufren los médicos también en el conurbano es terrible. Digamos, es decir, situaciones de violencia que la hemos visto, digamos, de familiares, de amigos y demás. Terribles, terribles. Y con violencia física. Que ponen en riesgo la vida, en muchos casos, de los médicos y enfermeras y enfermeros del hospital público. Enrique, gracias, muy amable como siempre. Fernando, un abrazo muy a amable. la familia. Gracias a los dos. No, por favor. Un gusto haber estado con ambos. Gracias, muy amable. Me voy con...